Y la entrevista central de esta mañana es con el doctor Fernando Dotti, integrante de la Asociación de Liberales del Uruguay, hoy como integrante de la Asociación de Liberales del Uruguay, no como abogado como estamos acostumbrados a verlo los jueves, porque ayer tuvo la mala idea de mandarme una columna que él escribió que se llama El humanismo de la calle Pou, más Estado y menos libertad. Me pareció importante que sus conceptos los pudiéramos compartir esta mañana, porque es la primer voz disonante sobre el discurso del expresidente. Nos da su... Gracias, Evangelina, por su saludo. Nos da sus opiniones, porque la verdad, cuando todos los analistas, el doctor Garcés, el doctor Chaschetti, los políticos, tanto oficialistas como opositores, valoraron con mesura las palabras del expresidente el domingo en la celebración de los 190 años del Partido Nacional, usted es el primero que patea el tablero, por así decirlo. Entonces, como tiene una opinión que me parece vale la pena compartir, es que lo hemos invitado hoy. Bueno, muchas gracias, buen día, un placer estar en casa, en Radio Litoral. El discurso del expresidente Lacalle fue un discurso político, claramente. Es un político. Es un político, yo diría, que de los mejores que hay hoy en la vuelta. Eso no quiere decir que sea bueno, son dos cosas distintas, ¿verdad? Y como desde la Asociación de Liberales del Uruguay nosotros trabajamos desde las ideas, apuntamos a la excelencia desde el punto de vista de las ideas, de los marcos institucionales, desde el punto de vista académico, obviamente con la política por lo general no vamos a estar de acuerdo, porque la política se queda en esto, en quedar bien con todo el mundo, en discursos amigables, políticamente correctos, en donde se dice lo que el otro quiere escuchar y no lo que hay que hacer. Yo pongo este ejemplo. Cuando se nos critica a los liberales que dicen, bueno, ustedes son muy ortodoxos, utilizando terminología que utilizó el expresidente, porque la libertad esto, la libertad lo otro, medio que la denigran, lo que hizo el presidente, el expresidente. Yo pongo este ejemplo. Imagínense, hay un tipo con un paro cardíaco, ¿no? Viene alguien con un desfibrilador, lo salva. ¡Ah, qué bien! Lo salvó, qué precioso. Sí, bueno, bárbaro. Pero ahora viene la segunda parte. La segunda parte, deja de fumar, deja de comer fritura, hace deporte, no tomes alcohol, no te drogues, si no querés que se vuelva a repetir y morirte. Bueno, esa es la parte que a nadie le gusta. Ahí se terminan los aplausos y viene la crítica. ¿Usted ha visto Charité 2045? No. Bueno. Tomo nota. Tome nota. Si viene usted, Charité tomo nota. 2045. La persona se tiene que controlar cada 4 años, a partir de los 60 años, para su seguro médico. El seguro médico le indica el tipo de vida que debe llevar. Si no se controla y si no lleva ese tipo de vida, pierde el seguro de salud. Interesante. Bueno, le recomiendo que la mire. Charité 2045. Bien, bien, tomo nota. Es una serie. Tomo nota. Pero entonces en esto pasa lo mismo. ¿Está en la famosa plataforma? No, está en, no está en el cable. Ah, en el cable. En el canal Europa. Ah, bueno. La voy a buscar. Entonces, acá pasa algo parecido. Yo escuchaba con asombro cuando decía, bueno, es muy fácil hablar de libertad cuando la gente no tiene trabajo, la gente no tiene salud, no tiene vivienda. Bueno, es precisamente porque no hay libertad, que no hay trabajo, que la salud es pésima y porque hay problemas de vivienda. Entonces, los culpables, y acá hay que salir de las abstracciones y las generalizaciones y decir todos somos responsables, todos somos culpables, cuando las cosas son de todos, no son de nadie. Los culpables de que no haya trabajo, de que la salud sea un desastre y que no haya vivienda, son los políticos con este tipo de discursos, con sus regulaciones, con sus intervenciones, que le joden la vida a la gente. Si no hay trabajo es porque tenemos un mercado laboral que está hiper intervenido, hiper regulado, hiper protegido y que hace que para quien quiere emprender o quien quiere trabajar sea un vía crucis, para emprender y para trabajar. Por eso es que, como consecuencia de todas estas intervenciones que políticos como el expresidente Lacalle defienden, de todos los partidos, junto con sus aliados,
la corporación sindical y la corporación empresarial, los malos empresarios, los que viven de las prebendas, de los subsidios y de las protecciones, generan esta legislación enemistada con la generación de empleo. Cada vez que se interviene el mercado laboral, cada vez que hay una llamada conquista laboral, que se conquistan a expensas del trabajo de otros, todas las conquistas implican que alguien tiene que pagarla. Entonces hablamos de derechos. Un derecho es algo que se puede ejercer sin lesionar, sin necesidad de lesionar el derecho de otro. Si alguien tiene que pagar por lo que yo interpreto que es un derecho, lo que tengo es un privilegio, un pseudo derecho, pero no un derecho. Entonces, esa es la explicación de por qué no hay trabajo. ¿Ah? Ahora, el trabajo es el recurso por excelencia. ¿Cómo es posible? Pues digo, no podemos prestar ningún servicio ni realizar ninguna actividad sin el concurso del trabajo. Ahora, ¿cómo es posible, por el principio de no contradicción, que algo que es el recurso por excelencia sea a la vez escaso y haya desempleo forzoso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hay? ¿Qué pasa en el medio? Y bueno, las intervenciones de los que critican a la libertad y le echan la culpa a que una economía libre, una sociedad abierta, sea la responsable de que no haya salud, vivienda y trabajo. Es al revés. ¿Por qué se dice entonces que los pequeños emprendimientos, las pequeñas pymes hoy por hoy son las que sostienen la economía? Si hay si hay tanto peso sobre ellas y muchas veces no pueden despegar. Pero siempre se dice, bueno, en los últimos años por lo menos se repite mucho esa frase, ¿no? Es una regla en Sudamérica, más del 85% del empleo del sector privado en los países, el Uruguay no es la excepción, lo generan las pymes. Pero sin embargo no pueden crecer, no pueden dar el crecer, salto. no pueden crecer porque supuestamente el estado de bienestar les da una mano, ¿no? Entonces tienen un socio que es carísimo y lo que tiene que hacer es no darle una mano, sacarle las dos de encima. Pregúntele a cualquier pyme de acá a la vuelta a ver si no necesita más empleados. Por ejemplo, un negocio que quiera expandirse. O por el contrario, ¿cuántos hay que no se expanden por los riesgos que corren, por los tributos, por los impuestos, por las regulaciones, por la amenaza de los juicios laborales? Sí. Doctor, ¿qué pasó entre la Constitución de 1830, la más liberal que tuvo el país, donde el Estado se presenta como juez y gendarme, seguridad, relaciones internacionales y defensa, el resto en manos de los privados, abierto a la inversión extranjera, abierto a la inversión privada? ¿Qué pasó? Que de a poco, según la interpretación que hacen ustedes, el país fue asumiendo, por imperio de las circunstancias y también de los vientos internacionales, fue asumiendo nuevas funciones. ¿Y cómo explicamos que en los países, por ejemplo en el caso de Argentina, si bien el proceso es corto, lleva apenas 2 años y meses, se instala un gobierno liberal que empieza a desmontar las distintas protecciones que ha habido en el Estado, y eso tampoco va asegurando rápidamente la aparición de nuevas situaciones de bienestar? ¿Cuál es la explicación que ustedes dan a esos fenómenos? Arranco por lo último. El ejemplo de Argentina aplica perfectamente el caso, el ejemplo que yo ponía del cardiólogo con el desfibrilador, ¿no? Es decir, bueno, vinieron, te pusieron el aparatito, zafaste, bueno, ahora viene la parte más difícil, curarse. Para eso requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina, conducta, ¿ah? Austeridad republicana, la gran ausente del discurso del expresidente el fin de semana, ¿ah? Y todo eso no se compra en la farmacia y no se consigue un día para el otro. En el caso de Uruguay, que es verdad, el marco institucional, que es la clave de la prosperidad de los países, los marcos institucionales, no lo son ni las bondades naturales, ni los yacimientos petrolíficos, ni el clima, ni nada. Son los marcos institucionales, si fuera tan fácil, Venezuela sería rico porque tiene mucho petróleo, Argentina sería un país rico, y Japón, que es un cascote de piedra improductivo, sería un país pobre. Y la realidad, que es la única verdad, muestra lo contrario. Una de las causas por las cuales ese Uruguay próspero, que Alberdi llamaba la California del Sur, no la California que conocemos hoy, que es un desastre, pero sí la California de 1849, que su constitución fue la que inspiró la de 1853 de Argentina, que redactó Alberdi. En ese contexto,
Alberdi llamaba al Uruguay del siglo XIX como la California del Sur. Agrego a las bondades que tenía ese Uruguay, la moneda era convertible en oro, no había banco estatal, ¿tá? Había libre circulación de monedas, ¿tá? El peso uruguayo llegó a valer más que el dólar. Pero hoy la circulación de moneda es libre en Uruguay. Claro, no había curso forzoso. Libre circulación de monedas asociada a la ausencia de curso forzoso. Mantuvo inalterado su peso, su valor, hasta después de la Primera Guerra Mundial. Todo eso sin Banco Central, sin intervención estatal, no se penalizaba la usura, no había problema de acceso al crédito, no había problema de, como tenemos hoy, de 1 millón de uruguayos en el clearing. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, que es lo que siempre decimos, se abandonó la discusión de ideas. Por eso digo, la batalla cultural es permanente. ¿Por qué? Y termino. Porque siempre va a haber gente dispuesta a vivir a expensas del esfuerzo de otro. Ahora, la batalla cultural no cesa nunca. Le pregunto. El Uruguay como país, Metol Ferrer decía, el Uruguay como problema. El Uruguay como país está en esta situación porque es lo que los uruguayos hemos querido construir, mayoritariamente. Fíjese que la reforma de la seguridad social, pequeña, insuficiente para algunos, con proyección de futuro, sobre todo con proyección de futuro, Coincido, en un país que no crece, que no nace gente, que la gente vive más. La reforma de la seguridad social que se hizo en el 23 va a necesitar otra reforma a corto plazo. A corto plazo. En un mundo que el trabajo desaparece, nosotros seguimos pensando que el Estado nos protege, que el Estado nos cuida, los ciudadanos. Y tenemos el sistema político que nosotros nos hemos dado. Por lo cual el planteo de ustedes suena para mucha gente como descolgado, porque no está expresando lo que todos queremos. El expresidente de la Calle, en el discurso del domingo, seguramente expresa lo que muchos uruguayos creen que es el deber ser. Un Estado que te proteja en salud, que te proteja en vivienda, que te proteja en seguridad, que te proteja. En los hechos, lo que vamos viendo es que esas situaciones no se van dando y eso genera insatisfacción. Y en vez de promover un cambio al estilo del que ustedes proponen, la gente busca mejorar lo que se tiene. ¿Cómo enfrentan esa dicotomía? Por eso aclaré de entrada, una cosa es la política y otra cosa es la discusión de ideas, del plano intelectual, académico, que es lo que nosotros, cultural, que es lo que defendemos. Me parece que ustedes no están en contra de los políticos, porque los políticos son la forma que tiene la sociedad de ser gobernada. En todo caso, porque me parece importante aclararlo, porque si no parece que lo que se está es en contra de esta política, sin duda, absoluta y radicalmente en contra. Lo pongo en el artículo. Porque si no, la pregunta es, si los políticos no nos gobiernan, ¿quién nos va a gobernar? No, por eso digo, lo importante es apuntar en la buena dirección. ¿Ah? Entonces, apuntar a la buena dirección es, desde el punto de vista cultural, uno tiene que apuntar al techo, arriba, y decir, mire, esto que estamos haciendo está mal. ¿Ah? Si seguimos justificando que el Estado me cuida, que el Estado me da esto, me da lo otro, me da cosas gratis, bueno, de aquellos vientos, estos polvos, o sea, claramente vamos a seguir teniendo déficit fiscal, vamos a estar súper endeudados como estamos. A ver, el Uruguay ha emitido deuda pública con vencimiento del año 2060. Entonces, ¿de qué estado presente estamos hablando? ¿De qué cosas gratis estamos hablando? El FONASA pierde 800 millones de dólares por año. Que no me vengan con el Estado benefactor, le están metiendo la mano en el bolsillo a la gente. Entonces, lo que nosotros queremos decir es, bueno, este tipo de discursos que se alinea con lo que la gente pide y reclama, desde el punto de vista del político, es correcto. ¿Por qué? Y bueno, porque el político es un cazador de votos. ¿Ah? Es así. Entonces el político va a hacer y va a decir lo que la gente quiere escuchar. ¿Ah? Ahora, eso no quiere decir que esté bien, ¿ah? Porque está orientado en la mala dirección. Es más de lo mismo. Se presentan como yo digo, son la opoficción. Pero es lo que no son oposición. Es la puesta en escena. Es lo que la gente quiere. Precisa para este momento. Entonces, de lo contrario,
el otro discurso tendría razón. Fíjese que el discurso antipolítico de actores como el doctor Salle tiene 60.000 adeptos. Hoy no sabemos si son más o son menos, pero tuvo en el día del plebiscito o el día de la encuesta grande, que es el día de la elección, tuvo 60.000 adeptos. Ahora, también se puede pensar que la antipolítica en Uruguay, los que no votaron a ningún bloque en octubre del 23, fueron 180.000 personas. Los 100.000 que solo votaron a la reforma de la Seguridad Social, los 60.000 que votaron al Partido de Identidad Soberana y los 20.000 que votaron a otros partidos que no tuvieron representación parlamentaria. No estaba con ninguno de los dos bloques. No sé si eso es la antipolítica o no está con ninguno de los dos bloques. Votar votó, pero representa el 9% de la población de mayor de 18 años obligada a votar. No es poco para el Uruguay, un país donde esos números no se daban. Correcto. Yo lo que digo es que este tipo de discursos siguen la lógica del poder, la de llegar o mantenerse, no la lógica del cambio. Entonces, pero no es lo que la gente quiere. Bueno, está bien. Pero como nosotros no hacemos política de la asociación y tratamos de impulsar cambios para que son a largo plazo, evidentemente, lo contrario sería poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos que apuntar a la buena dirección, como decía, esta dirección que tanto el partido de gobierno como la oposición hoy embarcan al Uruguay, algunos con peores modales, otros con buenos modales, uno la versión original, el otro la copia edulcorada, la versión fashion, nos lleva al mismo lugar. Entonces, de las crisis, de la pobreza infantil, del desempleo, se sale con producción. Y este sistema que tanto el oficialismo como la oposición defienden, no lleva a eso. Es la antítesis, es la negación del crecimiento, de la prosperidad de los países. A ver, el Estado no para de crecer, toda esta gente avala esa idea. En el gasto. En el gasto, no para de crecer, y no paramos de tener cada vez más pobres, cada vez más desempleados, cada vez más beneficiarios del MIDE. ¿Cómo? No es que si intervienen, el Estado le va a mejorar la vida a la gente, pero ¿no nos damos cuenta de que la realidad te interpela? ¿Cuál es el planteo que ustedes tienen para que el Uruguay deje de comprar 6.000 millones de dólares por año, que es lo que va a comprar este año, sí, para cubrir la cuenta de gasto del Estado? Porque ¿cómo hace para no recurrir a esos fondos y vivir con lo propio cuando la gente, la sociedad, no lo está reclamando, no lo quiere? Porque lo que queremos es que el Estado nos siga protegiendo. Seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, que es lo que estamos pasando hoy, ¿no? O sea, lo que pasa es que esto se justifica a la medida que el Uruguay siga teniendo acceso al crédito, pero eso en algún momento se termina. Y cada vez estamos más cerca de eso. Y eso se termina. Y eso entonces, lo saben todos. Lo saben todos. Por eso digo que su lógica es la del poder, no la del cambio. A ellos les interesa el poder nada más. Entonces, cuando se te termina el crédito, o el gasto público lo puedes financiar solo de tres maneras, por lo menos las conocidas hasta ahora. Con impuestos, que hasta te diría que es la forma más sincera, porque le metes la mano al bolsillo a la gente y la gente sabe lo que le cuesta este nivel de vida que nos damos por encima de nuestras posibilidades. La segunda forma es con endeudamiento interno o externo, que son impuestos futuros, que los van a pagar las generaciones que no han nacido. Este sistema que el Uruguay todo defiende es un sistema profundamente inmoral y antidemocrático, porque le estás cargando a generaciones futuras que no participaron del proceso electoral que los puso a los gobernantes que tomaron la decisión, con deudas que no generaron y de las cuales no autorizaron. Y la tercera forma, cuando se termina el crédito, que estamos cerca de eso, es recurrir a la emisión monetaria, a la maquinita. Por eso hay gente que está que genera inflación, que genera más pobreza. En que aparezca petróleo. Bueno, sería un problemón. Sería un problemón que da para otro día. El otro día pasaba una entrevista que le hicieron a Jorge Valle. Decía, claro, ojalá no encontremos petróleo. Sí, ya lo adelanto. Ojalá que, claro. Que no tengamos nunca, que no aparezca nunca. No. Entonces, llegás a la tercera etapa, que es la emisión monetaria. Cuando llegás a esa etapa, te prendiste fuego. Y el Uruguay ya pasó esa etapa. Acá tuvimos inflación de 3 dígitos. Sí, claro. Hace más de 50 años. Sí, claro. Y costó horrores salir de eso. No hace más de 50 años. Entre el 85 y el 90 la inflación fue del 122%. Sí, llegamos a estar en el 187. Del 90 al 95
al 20%. Y después quedó en un dígito Fue del del 8. 95%, del 95 en adelante, con la segunda administración de Sanguinetti, el economista Mosca era el ministro de Sí. Economía, que la inflación un dígito se quedó. bajó a un dígito y Llegó a se ha estar en 8. mantenido de allí hasta hoy, salvo en la crisis del 2002, que subió un poquito por encima del 10 en algún momento, pero luego se logró controlar. Esa ha sido la realidad. Entonces, llevamos 30 años de un dígito, pero tuvimos inflación, usted no la conoció, del 200%. Sí, década del 60, fines de los 60. Acá en este país se controlaban los precios. Sí, también, y llevar en esa época. Y llevar carnes a Montevideo era delito de contrabando. Sí, señor. En ese camino se controlaba la inflación. Algo parecido a lo que vimos en la Argentina de los Fernández. Exacto. En el periodo anterior al presente. Ahora, si al Uruguay le llevó 40, 50 años curarse del mal de la inflación, no le pidamos a Argentina que se cure en 2 años. Que así todo, los números son más que alentadores, ¿no? El problema es que los tiempos hoy son mucho más rápidos. Los tiempos son más rápidos. Pero digo, lo que pasa es que la economía es una ciencia social, que tiene más de ciencia que social, y que tiene algunas reglas que hay que respetar. Pero tiene mucho de brujo también. Porque no hay 3 economistas argentinos que estén de acuerdo, ninguno, con lo que está haciendo el gobierno presidente que es economista. Lo que pasa es que ahí en el mundo de la economía... Entonces la economía, que es considerada la más grande de las ciencias sociales, y que yo creo que sí, que tiene mucho de eso, también ha demostrado que no hay 2 economistas que piensen lo mismo, ni sobre el monetarismo, ni sobre la inflación, ni sobre seguramente uno agarra al voleo 10 economistas, 8 van a estar en contra de lo que está haciendo el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque el mainstream, hoy toda la formación económica, curricular, se basa en la teoría neoclásica, en Keynes, y todo lo que es la economía austríaca es un olvidado exprofeso de todas las currículas. ¿Por qué? Porque el austríaco, ¿qué es lo que dice? Toda la tradición de la economía austríaca, Karl Marx, von Bauer, Mises, Hayek, Rothbard, Huerta de Soto más como contemporáneos, entre otros tantos, Israel Kirchner y demás, ¿qué es lo que dicen? Bueno, la praxeología es la acción humana, dejen a la gente que actúe libremente y así es como se construye el sistema de precios y la economía funciona. Por el contrario, quienes defienden la antítesis, que es la mayoría, porque han sido formados así, es keynesianismo. Es decir, el yo gobierno, yo megalómano, a través de mi intervención, voy a activar el consumo para que se reactive la economía, ¿no? Entonces le pongo platita en el bolsillo a la gente, ¿no? Es como que alguien que está pasando una crisis, dígale, mire señor, agarre la tarjeta, reviéntela, pague el mínimo, no hay problema, usted está consumiendo, va a salir de la crisis. Mirá cómo va a terminar. Pero fíjese lo que pasó. Se intentó ordenar la economía durante los 5 años anteriores. Y hoy la gente se quejó porque los salarios las jubilaciones y los salarios no habían aumentado por encima de la inflación, porque se generaron 50.000 puestos de trabajo en algunos años de la administración anterior, básicamente en manos de empresas privadas y no del Estado. Eso se pasó, nadie lo recuerda, y hoy se celebran 33.000 puestos de trabajo generados en esta administración, que incluyen también salario trabajo oficial. Lo que pasa es que, claro, ahí está el tema. Yo en mi último libro, que va a salir en octubre ahora... La gente quiere, de alguna manera, avala con su, pero claro, con su silencio, con su apoyo, que estas cosas ocurran. ¿Cómo cambia eso? Sí, bueno, hay que apuntar a la buena dirección. Como decía, esto es trabajo de hormiga. Trabajo de hormiga. Estos 33.000 puestos de trabajo nuevos que hay, si los maquillan de jornales solidarios, con el nombre que tienen ahora, que cambió, que supuestamente era provisorio, y todo lo provisorio en el Estado viene para quedarse. Sí, porque esto nació con la pandemia. Nació con la pandemia. Entonces, todo lo provisorio es lo más cercano o más parecido a la vida eterna que va a haber en la Tierra, ¿no? ¿Sabe que una de las cosas que me parece que nos pasa, doctor, es que nosotros nos queremos olvidar que Uruguay vive una pandemia? Y no es que queramos vivir atados al pasado, es que no podemos interpretar lo que pasó para adelante si no hubiese ocurrido. Yo creo que otra de las cosas que también tenemos que recordar es que somos pobres y que nos gusta vivir por encima de nuestras posibilidades, pero somos pobres y la pobreza se mide por la productividad que tiene el país. Si tenemos que recurrir a 6.000 millones de dólares al año para endeudarnos, para mantener la fiestita del gasto público, de los degenerados fiscales, como dice Milei, bueno, evidentemente estamos haciendo las cosas mal
Y somos pobres porque no tenemos a plata para darnos el nivel de vida que nos gusta darnos. Entonces somos pobres, eso es lo primero. ¿Cómo se sale de esto? Con disciplina, con austeridad republicana, con déficit, sin déficit fiscal primario. O sea, vivir con recursos presentes. Y con todo el mundo en contra. Con todo el mundo en contra. Hay que tener muchas pelotas para hacer esto. ¿Ah? Ahora, y termino, perdón porque si no se me va la idea. Que esto quiero ser coherente con lo que he dicho. Esto no significa que de golpe y plumazo, de una, vos vas a barrar con toda la asistencia social. ¿Por qué? Eso tiene que ser lo último que vas a hacer. ¿Por qué? Porque esas personas que hoy están dependiendo del sistema, que son víctimas del sistema, no las podés culpar precisamente porque son víctimas. Entonces, se sale con disciplina fiscal, con crecimiento. Cuando hay disciplina fiscal, se liberan recursos, florece la capacidad de ahorro, que es lo que permite que haya inversión y que la gente pueda progresar, ser más productiva, aumentar el nivel de salario, aumentar el empleo. Que no es parejo, porque Argentina nos está mostrando que el crecimiento, el desarrollo del país, son 2 años, ¿no? No es parejo. No, porque después Ellos está tienen vaca muerta. Que está la chicana y la zancadilla de la política permanente, No, que es complicado cuando no tenés poder. Y de las empresas que tuvieron subsidios, que tuvieron protecciones, Claro. que sin protección no son trabajar, viables, exacto. en un mundo donde además el trabajo físico desaparece, cambia, muta, se vuelve todo mucho más complicado. Por suerte, cuando el mundo se termine, que va a ocurrir, acá Uruguay va a llegar 50 años después. Porque nosotros estamos lejos de ver lo que está pasando realmente en el mundo. O al menos cuando se termine como tal cual lo conocemos, ¿no? Ahora, esas empresas, por ejemplo en Argentina, que no pueden competir producto de la apertura y que siguen llorando subsidios, que antes los tenían y eso les favoreció ser millonarios, FATEO, por ejemplo, y que ahora no pueden competir, está muy bien que no puedan competir, está muy bien que cierran. Porque esos subsidios los termina pagando Doña María, Don José, claro, pero que no tiene nada, pero vía impuestos. No solo Entonces, es maldad de los empresarios. Los empresarios también se desarrollaron en el ambiente, en el ecosistema que el país les dio. Claro, pero bueno, después no te quejes. Si te gusta hacer trampa, jugar a la trampa, bueno, cuando el sistema de precios se empieza a sincerar, bancátela. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, ¿no? lo que pasa es que esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil. Pero bueno, entonces... Claro, el empresario de FATE, o me dan lo que quiero, les hago una huelga. Y les hizo la huelga el día que se votaba la ley. Sí, totalmente. Por eso hablaba de la zancadilla de las corporaciones, ¿no? De las trabas, de las zancadillas, de las trampas de la política. Y sus asociados, dije al principio, el triángulo vicioso. La corporación política, la corporación sindical y la corporación empresarial. Techín, que enfrentó a Paolo Roca con el presidente argentino, por cuestiones de edad, desplazó a Paolo Roca y entró en otra negociación con el gobierno. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. Paolo Roca seguramente expresa lo que fue la Techín de los 50 años anteriores. Uh-huh. Y el nuevo CEO de Techín seguramente va a expresar lo que va a ser la relación de futuro. Entonces veremos cómo termina. Pero de hecho, también es cierto que el Estado ha permitido y ha creado las condiciones para que las empresas vivan de esa manera. Sí, totalmente. En este país se habla de un oligopolio de empresas que hacen rutas. Eso no es culpa del capitalismo, es culpa del Estado, ¿no? Porque regulan o de los dos para los privilegios. O de los dos. Pero en una economía libre, no intervenida, no hay crisis. O las que hay son meramente coyunturales porque el propio sistema de precios los acomoda, eso también es teórico, ¿no? Porque en realidad, salvo en aquellas épocas del 30 donde hubo un Estado liberal, en el mundo había un ambiente de liberalismo, luego eso no se volvió a repetir. Bueno, me das pie para algo, sé que hablaste del 30 de Uruguay, pero quiero ir al 30 de Estados Unidos, porque el otro día miraba los textos de estudio de una de mis hijas, textos de la educación estatal, ¿no? La currícula, ¿no? Que la crisis del 29 fue la crisis del capitalismo, con el crack de Wall Street de octubre del 29, ¿no? Esa es una de las grandes mentiras de la historia de la economía, de la actualidad, de la historia contemporánea, decir que la crisis del 29, de la crisis de Wall Street, fue una crisis del capitalismo. Fue la crisis del estatismo y del intervencionismo estatal. Hagamos un poquito de historia. 1913,
se crea la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central. No había Banco Central hasta ese momento. ¿Ah? Que algunos mal pensados dicen está asociado con el Titanic, Sí, ¿ah? sí, Que no quiero entrar en eso, pero bueno, viajaban varios- exactamente, varios los que se oponían a la creación del banco. Y oh casualidad, al otro año Estados Unidos entra en guerra, Primera Guerra Mundial, con un banco central, prestamista de última instancia, vuelve a conseguir financiamiento para el gasto, ¿no? Bueno, empezaron a emitir. Se vivió la burbuja de los felices años 20. ¿Ah? Se expandió la masa monetaria en forma desenfrenada, irresponsable, obscena. Mises, a mi juicio, uno de los, si no el mayor economista del siglo XX, en esa época advirtió lo que iba a pasar. No le dieron pelota. Tuvimos el crack. Que no fue producto de una economía libre, no fue producto de que no había intervención, sino por el contrario fue producto de una excesiva intervención, que fue lo que generó la burbuja, el ciclo económico y la posterior crisis. Expansión de la masa monetaria. Entonces, cuando se instalan ideas, por eso es tan importante dar la discusión de ideas, cuando se instalan ideas que son contrarias al bienestar de la gente, es necesario salir a denunciarlo. O sea, hoy todo el sistema político está de acuerdo en esta dirección en la que está en Uruguay, con matices, sí, obviamente, pero es lo mismo. Entonces, Pero en este momento también en Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, la cuna del liberalismo económico, también se vive una situación bastante compleja porque se ha emitido sí, sin freno. sí, Yo siempre planteo esto. ¿Cuánto vale? ¿Por qué el dólar vale lo que vale? Porque es un papel Porque lo queremos. hecho con algodón, con un papel especial, con tintas especiales. Pero ¿quién le da el valor? es un papel. Es Pero un papel, un simple papel. Pero le damos el valor, en Estados Unidos se le da el valor, pero el mundo le da el valor. Porque la gente lo prefiere. Es eso. La gente lo prefiere. Pero no termina siendo la moneda de otro banco central. Es un papel nada más emitido, que eso. que si nada el más que nuestro eso. tiene poco valor, el otro tiene más valor porque le damos más valor. Más allá de que Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo, Estados Unidos desde hace muchísimas décadas dejó de ser el faro del mundo libre. Le recomiendo al que le interese, porque está en internet, el libro de Venegas Lynch, Estados Unidos contra Estados Unidos, donde explica todo el proceso de deterioro institucional que ha tenido Estados Unidos. ¿Dónde está el país liberal en el mundo? Y hoy tenés sugiero a la gente que le interese el tema que googlee Instituto Fraser, con S, que es un think tank canadiense. Ojalá la ALU algún día pueda tener ese vuelo, donde siempre hay un ranking de los países con mayor libertad económica en el mundo, y más o menos siempre andamos a lo mismo, ¿no? Entonces tenemos Singapur, Hong Kong, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda. Singapur, que viene de un gobierno comunista. ¿Sí? No está Estados Unidos en el top 10, o por lo menos en la última que me fijé, pero es así. Entonces, en la medida que este tipo de discursos, que me quiero quedar con esto, le echen la culpa a la ortodoxia y que le echen la culpa a la libertad, al mundo libre, de que no hay trabajo, que no hay salud, que no hay vivienda, no, es todo lo contrario. Si no hay trabajo, no hay salud y no hay vivienda, es pura y exclusivamente culpa del sistema político y sus aliados y sus cómplices, que tienen a la gente presa de rehén de un sistema que nos esclaviza. Y una sociedad que está acostumbrada a eso también. Sí, claro, Y que con muchas veces un siempre síndrome de espera- Estocolmo machazo. Claro, y que siempre espera una solución Mágica. del Estado, una solución mágica del Estado, o una subvención, o un apoyo, o un crédito especial. Y es difícil cambiar la cabeza de la gente, Es ¿no? complicado, pero Al bueno. doctor Fernando Dotti. Muchísimas gracias por su participación esta mañana con A nosotros. ustedes, un placer como siempre. Suerte en pila con Suerte en la pila. batalla cultural, porque Muchas gracias. es pelear contra molinos de viento. Totalmente. Luego, gracias por abrirnos el micrófono también y poder dar nuestra visión nuestra intención crítica. es que todos tengan Muchas gracias. su espacio y su opinión aquí, porque de la opinión de todos se nutre el final que cada uno sacará en conclusión. Así que, doctor Fernando Dotti, de la Asociación de Liberales del Uruguay, muchísimas gracias por su participación esta mañana con nosotros. Próximamente volveremos a conversar con usted. El jueves, sabemos que va a ser difícil que nos acompañe en la mesa, pero será para el siguiente jueves. Así que muchas gracias. Con el gusto de siempre. Vamos a la pausa y volvemos para la mesa.